Bienvenido. La Iglesia Nacional Presbiteriana le da la más calurosa bienvenida en este día en que nos hemos preparado para honrar, glorificar y dar gracias al Señor, porque Él es bueno, por su gran misericordia, porque está por encima de todos los dioses, porque Él es omnipotente y Él hace maravillas. Oremos para iniciar nuestro culto de este día, dándole gracias a Dios por todas sus bondades. Señor, en este momento y en el nombre del Señor Jesucristo nos acercamos a ti, para darte a ti honra y gloria, para darte a ti, Señor, alabanza, gratitud, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia, por todo lo que tú haces por nosotros día tras día. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te honramos en este día a través de este culto que te pedimos, Señor, sea solamente para la honra y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos las gracias y pedimos tu bendición para todos los que están sintonizando este programa. En el nombre, una vez más, Señor, de Jesucristo, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, capítulo 91, versos del 1 al 8.
Así dice la palabra escrita de nuestro Dios. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede liberarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Oh, que a mí conoces, Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. Esos brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de Marcos, capítulo 5, versos 21 al 42. La Biblia dice así: Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana.
Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: «Tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree nada más». No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad cada día de estudiar y meditar en su palabra. Como lo hemos venido haciendo en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, hoy el Señor Jesucristo nos va a enseñar cómo podemos ser libres del temor, cómo vencer el temor que es una situación complicada. En el mundo de hoy es un mundo de contrastes. Por un lado tenemos mucha ciencia, por el otro lado tenemos muchas riquezas en algunos lados, tenemos mucha pobreza, tenemos guerras, hay lugares donde hay mucha paz, pero ¿sabe? Lo más tremendo es que la sociedad se alegra con los grandes descubrimientos, pero vive en temor. Vivimos días donde la sociedad manifiesta un temor muy grande. Por un lado,
los problemas de todos los días, la violencia, la delincuencia, la drogadicción, los organismos que pelean y que buscan que sean reconocidos sus derechos y esto y lo otro, y los países que internamente enfrentan conflictos muy serios. Países completos están en grandes dificultades y hay guerras y se amotinan las gentes y los policías y los soldados tienen que salir para detener a la gente. Por el otro lado, hay un gran temor por la pandemia del COVID-19. La gente ha sufrido mucho, es una realidad tremenda. Los que hemos oído de familiares cercanos, muy cercanos a nosotros, que han padecido el COVID, hemos visto su padecimiento, pero hemos visto morir a muchos hermanos y amigos y hemos visto el dolor que causa la terrible pandemia y mucha gente vive con un gran temor acerca de esta circunstancia. ¿Pero qué es el temor? El temor es una reacción humana ante el peligro o la pérdida de algo o de alguien. El temor viene cuando se pierde la salud, cuando se pierde la vida, cuando se pierde la riqueza, cuando se pierden los bienes, viene un gran temor. Cuando alguien sufre un asalto, siente de momento una tremenda carga de adrenalina, pero después, cuando las cosas ya se calmaron, la persona sigue viviendo con temor, sigue sosteniendo ese miedo de que pudieran volver los ladrones, pero es una situación verdaderamente complicada. ¿Qué produce el temor? ¿De dónde viene el temor que los seres humanos experimentamos todos los días? El Evangelio según San Marcos nos narra en primera instancia la historia de un hombre que estaba poseído por demonios. Demonios. Es una realidad. Satanás actúa en el mundo con el propósito de detener el amor, la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Y él hace que la gente tenga temor, pero también llega a poseer mentes, cuerpos y actúa de manera realmente triste, dolorosa y causando muchos grandes problemas. Satanás provoca el temor. En primera instancia, en el capítulo 5, nosotros encontramos al hombre de Gadara, el gadareno que tuvo que ser liberado por el poder del Señor Jesucristo. Cuando las cosas no están bien, Cristo las hace bien. Cristo transforma todas las cosas. Al gadareno nadie lo podía sostener. Tenía que estar aislado por el temor que él mismo sentía a sí mismo, el temor que sentía al de hacerle daño a otras personas y el temor de ver cómo su vida se estaba consumiendo. Estaba aislado, tenía una violencia tremenda hacia sí mismo y hacia otros, pero finalmente es como si tuviera una gran carga de locura, una esquizofrenia. Pero esto no era esquizofrenia, era posesión demoníaca y este hombre estaba atormentado por los demonios. Él quería ser libre, sin duda alguna. Él buscaba la libertad, él deseaba dejar a un lado el temor y todo lo que esto le ocasionaba, pero no podía porque estaba poseído por una legión de demonios, porque eran muchos. Por el otro lado, en los versículos más adelante, encontramos a una mujer, por un lado, que está buscando la oportunidad de salir también de una enfermedad. Ella había tenido flujo de sangre durante mucho tiempo, era condenada, criticada, echada fuera de la comunidad porque eso decía la ley. Pero la mujer estaba experimentando tremendos problemas. Solamente su cuerpo se estaba debilitando y se estaba gastando cada día más. Su dinero lo había gastado, dice las Sagradas Escrituras, en médicos que no le ayudaban. No había ciencia en ese momento que pudiera ayudarle, dice el versículo 26, que había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Por un lado, este acontecimiento del hombre de Gadara que era poseído por los demonios. Por el otro lado, esta mujer que está apretujada entre la multitud junto con muchos otros más que apretujaban al Señor Jesucristo, con la presencia de Jairo que le estaba pidiendo al Señor Jesús que fuera
a su casa para sanar a su hija. ¿Sabe? En medio de todo eso, ella se arriesga y va entre la multitud, toca el manto del Señor Jesucristo y es liberada. ¡Qué bendición para esta mujer! Finalmente había encontrado la bendición, porque ella dijo, si tan solo tocara el manto del Señor, seré libre. Se acabará la enfermedad porque había oído del poder de Jesucristo. Y sucedió. La mujer fue libre y el Señor la llama y le dice, a ver, ¿quién me ha tocado? Porque yo he sentido que ha salido de mí simple y sencillamente poder. Y medio avergonzada, con grandes dificultades, se presenta en el medio de la multitud frente al Señor Jesucristo y le dice, yo fui. Y ella le explica al Señor por qué hizo lo que había hecho. ¿Sabe? Todo esto se hace para manifestar el poder del Señor Jesucristo. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo, temerosa, y arrojándose a los pies, le confesó la verdad. Y Cristo le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Sorprende la fe de esta mujer al Señor Jesucristo. Luego tenemos el hecho también muy particular de Jairo, el dueño, amo de una casa, hombre de grandes posesiones, de autoridad, viene a decirle al Señor Jesucristo, mi hija se está muriendo. Ven, pon tu mano sobre ella para que se sane y viva. Y en el trayecto sucede lo de la mujer que estaba enferma del flujo de sangre y el Señor Jesucristo se detiene. Pero todavía cuando el Señor estaba hablando con esta mujer, viene alguien de la casa de Jairo y le dice, ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Y el Señor Jesucristo le dice, no tengas miedo, no tengas temor, solo cree. Y vamos. Y entonces no dejó que nadie lo acompañara, sino los 3 grandes discípulos del Señor Jesús que estuvieron con él en todo momento, Pedro, Jacobo y Juan, que fueron a acompañar al Señor Jesucristo para que fueran testigos de un gran milagro. Llegan a la casa y encuentran a las mujeres plañideras llorando, gritando, gimiendo, inventando dolor en su corazón porque eran rentadas. Así que el Señor llega y les dice, cállense, no hagan más alboroto. Y el Señor les dice a la niña, a ti te digo, levántate. Talita cum, ponte de pie. A ti te digo, levántate. Y la niña de 12 años de edad, ya una puberta, se levanta para pedir de comer y comer como el Señor Jesucristo le dice que le den. La bendición del Señor Jesucristo ante los endemoniados y el trabajo de Satanás quita el temor. La enfermedad de la mujer que había gastado todo su dinero y había sido maltratada, sanó por el poder del Señor Jesucristo y le quitó el temor y la vergüenza de ser una mujer criticada y alejada de la sociedad. El temor de la muerte de la hija de Jairo. El Señor se lo quita y le dice, no tengas miedo, tu hija solo está dormida y se va a levantar. Y así lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué hay en tu vida que te traiga tanto temor como para que no puedas confiar en el Señor Jesucristo? ¿Qué hace que tú sufras tanto en tu vida? El Señor Jesucristo quita los temores. Se lo quitó a Jairo, se lo quitó al endemoniado, se lo quitó a la mujer. Cada uno fue libre de sus preocupaciones y de sus temores. Hoy día nosotros vivimos en una época donde encontramos mucho temor porque la gente piensa que no tiene trabajo y entonces ya no va a tener para comer, ya no va a tener para sostener a sus hijos, ya no va a tener para pagar los servicios, ya no va a tener el dinero suficiente para poder sobrevivir en medio de esta circunstancia de la crisis económica que ha traído también la pandemia. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene un propósito en tu vida. Quiere quitar tus temores. Quiere dejarte libre de los temores. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él. Y el Señor te va a dar todo lo necesario para tu vida. Porque Él le da calma, paz y un propósito a la vida. Y cuando eso llega, como el endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno, cuando Cristo lo liberó, él le dijo, Señor, yo quiero ir contigo. Y el Señor le dijo, no, vete a los tuyos
y cuéntale cuántas grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y el hombre se fue a predicar el Evangelio. Era el primer misionero que el Señor Jesucristo envió a predicar su palabra. ¿Sabe? Los demás gadarenos, los demás gente tuvieron miedo del Señor Jesucristo porque les quitó lo que ellos creían que era lo único que les podía dar suficiente dinero para vivir. Los marranos, los puercos que fueron echados al agua con los demonios dentro de sí mismos. Jesucristo quita todo temor. Si los gadarenos le hubieran dicho, entra Señor, ven a nuestro pueblo y libéranos, Jesucristo los hubiera liberado. A la mujer enferma, el Señor le quitó la enfermedad, arregló Cristo el problema y la economía de esta mujer que había casi perdido todo. Le quitó la enfermedad y le dio libertad. Le quitó la enfermedad y le quitó la vergüenza de la enfermedad y la coloca nuevamente en la posición de la sociedad. ¿Sabe? El Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Y a Jairo el Señor le dice, Jairo, no tengas miedo, cree nada más. Y el Señor te dice a ti en este momento, cree en mí, en mi poder, en mi misericordia, en mi gracia, en mi fidelidad para tu vida. Cree, solamente cree. Y el Señor te va a liberar y te va a ayudar quitando todos los temores de tu vida. Déjalo que Él entre a tu corazón y cualquiera que sea la causa por la que tienes temor en este día, ya sea por enfermedad, por economía, porque estás pasando por enfermedades terribles, por la pandemia, por lo que está pasando alrededor del mundo, por las noticias que oyes y te producen temor, el Señor te dice, cree solamente, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador personal y deja que Él quite tus temores en este día. ¿Te gustaría hacerlo? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y haz una oración de confesión delante del Señor Jesucristo. Y si gustas, repite mis palabras diciéndole al Señor Jesús lo siguiente. Señor Jesús, te doy gracias porque eres el Señor que quita el temor. Te doy gracias porque vienes a mi vida para decirme que deje el temor a un lado. Señor Jesucristo, quita mis temores, quita mis preocupaciones, quita mis angustias, entra a mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador y sé mi Señor de victoria, de poder, de alegría, de paz, de amor y de misericordia. Señor Jesucristo, gracias por oír mi oración, porque Señor, a partir de este momento quiero creer, no quiero temer, quiero estar en tu mano poderosa. Entra, Señor, a mi corazón. Amén. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador personal, déjalo que Él actúe en tu vida. Seguramente Él tiene un gran plan para tu corazón. No lo dejes fuera. Compártenos tu testimonio a través de las cuentas de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betlem y déjanos saber qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Que Dios te bendiga. Te esperamos en la próxima para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Oh, el grande amor, sublime amor de nuestro Dios. Amor que por gracia derramó. El amor que hizo a Cristo descender a nos, el amor que en la cruz sufrió. Su cabeza allí herida fue de espinas mil,
clavos le fijaron al madero vil, y la multitud con vil desprecio le injurió. Ved la herida en su costado, que la lanza abrió. Fue por mí que allí su sangre derramó Jesús, y este sacrificio fue por darme vida y luz. Una alabanza siempre demos con potente voz al tan grande amor, sublime amor de nuestro Dios. Allí su sangre derramó Jesús, y este sacrificio fue por darme vida y luz. Una alabanza siempre demos con potente voz al tan grande amor, sublime amor de nuestro Dios. Al tan grande amor, sublime amor de nuestro Dios. Hemos llegado al final del culto del día de hoy. Pero antes de despedirnos, queremos agradecerle su tiempo, su confianza, su participación en este día. A nuestros hermanos del talento musical, les damos muchas gracias por participar y ayudarnos para que el culto tenga la riqueza musical que tanto hace falta, que da paz y tranquilidad a los corazones. Gracias a nuestro hermano David Pérez en el piano, gracias a las hermanas Ruth Escalona, Valeria Hernández, Mariana Flores, por su talento que han puesto al servicio de Dios. Que Dios les bendiga y les fortalezca en todo momento. Gracias a usted que nos ha acompañado. Gracias por estar con nosotros y gracias por ayudarnos a hacer que este mensaje llegue mucho más lejos, que vaya a otras personas, a otras entidades, que se comparta la palabra de Dios y que hoy muchas personas hayan sido libres del temor. Será un gran testimonio y una gran bendición saber que Jesucristo ha obrado para bendición en sus vidas. Gracias a nuestros técnicos que nos ayudan en la grabación, en el sonido y todo lo que se tiene que hacer para poder llegar al final del culto, diciendo que indescifrables los juicios e impenetrables los caminos de Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Señor, te damos gracias. Bendice cada vida, cada corazón y que la gloria siempre sea para ti.
Que tu Espíritu Santo nos dirija y que la gracia de Jesucristo siga salvando los corazones. Te lo agradecemos todo en su nombre. Amén.